¿Cómo están? Buenas noches con todos. Sean bienvenidos a nuestra tercera sesión del curso de implementación de sistemas de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001. Eh, Teníamos varios temas pendientes que nos quedaron de la clase anterior. Voy a tratar de empezar con ellos rápidamente antes de tocar a fondo el tema de que nos pertinente para la clase del día de hoy. Así que vamos a empezar, sí, de forma rápida nada más para poder alcanzar todo. Como ya te he comentado, nuestro coordinador, solamente tenemos 5 clases y me gustaría que pues entiendas absolutamente cada una de las cláusulas y no se quede ninguna a medias. Bien. En primer lugar, entonces, nos habíamos quedado en el tema de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. A la norma ISO le interesa bastante que identifiquemos cuáles son aquellos posibles fallos que podrían ocurrir y que podrían repercutir en el cumplimiento de nuestros objetivos. Esto lo podemos identificar a nivel empresa o a nivel de proceso. ¿De acuerdo? Habíamos hablado acerca del apetito, tolerancia y capacidad de riesgo. El apetito, que es aquello que yo estoy dispuesto a asumir como pérdida por parte de la organización, por ejemplo, perder un 5% de mi utilidad, perder un máximo un 10%, tolerancia a la desviación estándar, o sea, la variación en la cual todavía podría ser aceptable con cierta restricción, y ya la capacidad es el punto máximo a partir del cual ya la continuidad del negocio va a repercutir de forma significativa, de forma grave, podríamos incluso quebrar. Entonces, esas son las tres definiciones importantes para poder entenderlo. Una de las formas de poder hacer este análisis de riesgos es a través de la matriz de riesgo. Muy parecido a lo que es la matriz Hiper, de repente la conoces. Lo que hacemos con una matriz de riesgo es identificar todos los posibles riesgos o sucesos que podrían presentarse, hacerle una evaluación y luego determinar los controles para poder evitar que este riesgo se presente o bien detectarlo y poder controlar las repercusiones que tenga. ¿Cómo hacemos esto? Fíjate aquí cómo lo estamos haciendo. En primer lugar, identificamos el riesgo, ¿de acuerdo? Cuando al momento de identificarlo, lo vamos a hacer de esta estructura. Que ocurra el evento A debido a B. Que se produzca A porque ocurrió B. Que existan incumplimientos de A producto de B. Cuando tú redactes tu riesgo, asegúrate de colocar el riesgo y la causa de ese riesgo. ¿Qué cosa me origina este riesgo? Yo voy a tener pérdidas económicas porque ocurre un retraso en mi producción. Yo voy a tener sanciones por parte de alguna entidad del Estado porque incumplí con los plazos de presentación de mi información. Siempre hay que colocar el riesgo de lo que podría ocurrir y por qué o debido a qué va a ocurrir. De manera que al momento de implementar el control yo vaya directo a esa causa. Mis controles tienen que afectar mi causa, ¿ok? Para yo poder evitar que el riesgo se presente. O sea, fíjate de la siguiente manera. Recuerda que nosotros identificamos el riesgo, ¿ok? Identificamos también su respectiva causa, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate aquí en los ejemplos. Tengo que exista demoras en los cumplimientos de plazo de atención. Ok, aquí está mi riesgo. Mi riesgo es que exista demoras en cumplimientos de plazo de atención. ¿Debido a qué o por qué se presentan esos incumplimientos? Debido a que no se consiga o exista escasez de materiales. ¿Te das cuenta? He planteado mi riesgo y la causa que puede originar esto. ¿Por qué me puede originar demora en cumplimiento de mis plazos de atención? Porque puede ser que me falte material, puede ser que no tengo acceso a los productos de importación de repente, hay escasez, me faltan proveedores, los productos están con sobreprecio, etc. Otro tipo de riesgo podría ser, por ejemplo, que se generen pérdidas económicas y se filtre información de la empresa debido a que supervisores proporcionen información confidencial a cambio de obtener beneficios. Entonces, planteamos el riesgo, lo que podría ocurrir, no necesariamente que está ocurriendo, sino que podría ser que ocurra y cuál es la causa, ¿de acuerdo? Identificamos también el tipo de riesgo, puede haber distintos tipos, aquí te he puesto algunos. Por ejemplo, puede ser un riesgo estratégico que afecte el cumplimiento de objetivos, operacional, el propio desempeño del proceso, un riesgo de TI relacionado a algún software o algún sistema, la caída de un servidor, por ejemplo, riesgos de reporte que tiene que ver con entregar información, informes entregables, ya sea dentro de la empresa o a entidades externas, riesgos de cumplimiento que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa, las leyes, requisitos legales en general, riesgos de fraude que tiene que ver con incumplir tus propias funciones a cambio de beneficiarte a ti mismo, o riesgos de soborno que involucran incumplir tus funciones a cambio de que un tercero te ofrezca un pago. Particularmente yo me he planteado con todos estos porque, bueno, nosotros cuando hacemos
auditoría en ISO 37001 en antisoborno, solemos incluir aquí también nuestros riesgos de soborno o riesgos de fraude. Por eso lo tenemos todo como un solo bloque. Bien, pero tú puedes identificar esto también para riesgos estratégicos y para riesgos de calidad, obviamente. Entonces, una vez que ya identificaste tus riesgos, pasas a evaluar. Vas a evaluar, al igual que la matriz CIPER, tu nivel de probabilidad y tu nivel de impacto. Los criterios que tú vayas a usar son eso, tuyos. Tú puedes poner los criterios que tú gustes. Es que mi probabilidad yo lo voy a medir en base a esto, en base a la frecuencia, en base a si hay o no hay control, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, estamos considerando estos criterios. Vamos a considerar nivel bajo de probabilidad si el evento no ha ocurrido o de repente se presenta a lo mucho una vez al año. Medio si el evento podría ocurrir entre unas 3 o 4 veces al año. Alto si el evento ocurre de forma quincenal o mensual. Y extremo si el evento ocurre de manera semanal o diaria. Este nivel de riesgo, recuerda que lo vamos a evaluar dos veces. Primero un riesgo inherente, es decir, un riesgo sin tomar en cuenta medidas de control, y luego un riesgo posterior a la implementación de los controles para sacar un riesgo residual. Para el tema del impacto, igual también ponle los criterios que tú gustes. Por ejemplo, aquí consideramos algunos. Puede ser que me afecte a mi utilidad antes de impuestos, de repente a nosotros nos afecta el 0.25%, es parte de mi apetito de riesgo, nivel bajo, hasta un 0.5%, todavía medio aceptable, está en mi tolerancia de riesgo medio, a partir de 0.5, perdón, a partir del 1% en adelante, ya afecta de forma más significativa el riesgo a mi proceso. Ingeniero, pero 0.25% o 1 o 5% me parece muy poquito, ¿no? Yo creo que podría aceptar hasta 10%. De acuerdo. Aquí hemos hecho el análisis para una empresa, pues, que sí le repercute de forma significativa estos porcentajes. Pero puede ser que tu empresa mantenga un mayor margen de ganancia y le parezca que puede hasta aceptar un poquito más. No habría ningún inconveniente. Esos criterios ya son más personalizados para cada uno. Ahora, no lo quieres medir en base a utilidad o en base a ganancia. De acuerdo, mídelo en base a otra cosa. Porcentaje de cumplimiento del objetivo estratégico, cantidad de sanciones o reclamos o penalidades, daño a la imagen de la organización, puede ser un daño a la imagen local, local, a nivel regional, a nivel nacional o incluso a nivel internacional. Eso podemos considerar también como criterio para evaluar el impacto. Ponle los criterios que tú consideres inconvenientes. Entonces, luego cruzamos ambos, los multiplicamos, P por I, probabilidad por impacto, y obtendremos, por ejemplo, los siguientes resultados. Yo considero mi riesgo bajo cuando obtengo solamente hasta el 2, ¿ok? De 1 a 2 está bien, es un riesgo bajo. De 3 a 4 un nivel medio, de 5 a 9 un nivel alto y de 10 a 16 un nivel ya extremo. Entonces, con eso estoy planteando cuáles son mis niveles de riesgo. Fíjate aquí, por ejemplo, el tema de que exista demora en cumplimiento de plazo de atención, le hemos considerado que es un nivel de riesgo eh, de probabilidad alto, porque consideramos de que, como es una actividad que se da de forma constante, periódica, el tema de que me falte material podría ocurrir de forma también mensual, por ejemplo, ¿ok? Entonces ponemos probabilidad alta. Y el impacto también, porque si yo dejo de producir o me demoro mis plazos de atención, obviamente me voy a ver repercutido de forma significativa. Entonces le hemos puesto a ambos nivel 3 y sale un nivel de riesgo 9, calificación alto. Ingeniero, ¿por qué abajo salen decimales? Lo que pasa es que cuando nosotros evaluamos matrices de riesgo, no lo hacemos solos, ¿ok? Por ahí te puede generar la duda, ingeniero, ¿quién tendría que hacer esto? Si bien el área de sistema de gestión, que es mi área, se encarga de el control y el seguimiento de estas matrices, yo no las elaboro solo. Ya lo intenté, por eso te lo digo, ya lo intenté hacerlo solo y no funciona. Y después te voy a explicar por qué, pero no funciona. Entonces yo estas matrices, para actualizarlas o para elaborarlas, siempre me tengo que reunir con personal del proceso. En este caso, proceso de operaciones, por ejemplo. Entonces yo me reúno con ellos, les muestro la matriz, les explico cómo llenarla, les digo, no tenemos este riesgo, ¿ustedes qué opinan? Siempre me uno con dos, tres supervisores. Entonces entre ellos discuten y dicen, ¿sabes qué? Para mí la probabilidad de esto es 1. Como que otro me puede decir, no, para mí es 2. Entonces, ¿cuál hago valer? Obviamente no puedo ponerme a discutir entre ellos a ver cuál queda. Entonces lo que hacemos es un promedio de lo que ellos han dicho. Si uno me dice 1 y el otro me dice 2, sumamos ambos, sacamos un promedio y en base a eso es el resultado que colocamos, tanto para probabilidad como para impacto. Esa es la manera en la cual hacemos esta evaluación. Entonces, en base a eso cruzamos y nuevamente tenemos un nivel de riesgo. Así es como lo realizamos, ¿de acuerdo? Luego de eso implementamos una medida de control. Los controles tienen que ser controles reales, controles que existan, controles que el auditor
cuando venga a revisar tu matriz, los pueda evidenciar, los encuentre en campo, ¿de acuerdo? Si bien puedes colocar varios controles, ¿de acuerdo? Para un mismo riesgo, incluso puedes repetir algunos controles para un riesgo diferente. Puede ser que tú implementes un control que esté tan bien hecho que te sirve para este riesgo, el riesgo uno, también para el riesgo 3 y el riesgo 5 y así. Puede ser. Como que puede ser que algún riesgo sea tan significativo que requiera que tú le pongas uno, dos o hasta tres controles. Eso ya también lo evalúas tú conforme a lo que consideres conveniente. Aquí, por ejemplo, tenemos para el riesgo de la demora en los plazos de atención por tema de que falte material, tenemos, en coordinación con logística, se realiza la compra de material desde la sede respectiva, sobre todo materiales de alta rotación, que no se puedan gestionar desde el almacén central. Entonces, con este control lo que hacemos es que no solamente centralicemos todo en la sede principal, sino que facultemos también en algunos productos a que las sedes más alejadas o las sedes operativas puedan también hacer su propia adquisición y de esa manera reducir el tema del incumplimiento de los plazos. O también, si en caso fuera pertinente, realizar reunión con el cliente para solicitar ampliación de plazo, justificando qué tipos de inconvenientes se pueden presentar. Por ejemplo, hay mucha carga de trabajo, el proveedor no puede conseguir el material, hay un conflicto de repente internacional que no permite la importación del material, quizás, entonces se le manda al cliente para que él tenga conocimiento de qué es lo que está pasando. Y así, ¿de acuerdo? Esos son los controles que vamos a implementar. Ten en cuenta que el control debe llevar como mínimo quién es su responsable, quién es el responsable de ejecutar el control, con qué frecuencia se ejecuta este control. Puede ser que sea un control que se da de forma periódica diariamente o semanal o mensual, o simplemente se activa cada vez que ocurre el evento, o puede ser un control de repente también para prevenir o bien para detectar. O el control de repente es manual, automático o semiautomático. Eso quiere decir que el control puede ser que dependa de que la persona lo haga, como que también puede ser que un sistema lo hace por sí mismo, o quizás es un sistema pero requiere que una persona lo esté monitoreando o le esté ingresando información. Entonces eso nos ayuda a identificar la automatización del control. Un punto más que podríamos añadir también, por ejemplo, es la evidencia de control. Es muy importante identificar cuáles son las evidencias que vamos a dejar: correos electrónicos, informes, fotografías, registros, etcétera. Eso también habría que identificar para dar mayor validez al tema del control, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya hemos identificado nuestros controles, volvemos a evaluar el riesgo, ahora tomando en cuenta nuestras medidas de control, y ya con eso deberían estar pues todos controlados, ¿de acuerdo? Si el riesgo me sale bajo, ya sale dentro de la categoría de bajo, simplemente retengo el riesgo, es decir, acepto, ¿no? Está dentro de mi apetito, lo acepto, y si es que saliera más altito, de repente medio o alto, tendría que implementar nuevas acciones, con un plan de acción, una oportunidad de mejora, para reducir este nivel de riesgo. Le pongo un plazo y luego tenemos que darle cumplimiento. Bien, esta es la manera entonces de evaluar la matriz de riesgo. Recuerda que esta matriz de riesgo no es definitiva, como ningún documento del sistema. Podemos irlo actualizando cada cierto tiempo. Sugiero que sea por lo menos una vez al año. Si la piden en auditoría, lo voy aclarando una vez, siempre piden en auditoría el tema de la gestión de los riesgos. Siempre le preguntan a algún supervisor o algún responsable de proceso: hey, ¿qué riesgos se presentan en tu área? ¿O qué riesgos hay en la empresa? Y esta persona, si bien quizás no lo sabe de memoria, tiene que poder identificarlos apropiadamente, tiene que saber dónde están estos riesgos. Esto es muy importante. Entonces, por eso es necesario que cuando tú actualizas la matriz, sea con ellos. A mí que era algo que constantemente me pasaba, por eso te digo que dejé de hacerlo, dejé de yo tirarme la chamba yo solo. ¿Qué era lo que me pasaba? Iban, por ejemplo, se me ocurre, a logística. Digo, ¿qué tal, señor logística? A ver su caracterización, recuerda la clase anterior, ficha de proceso, muy bien. Usted hace esto, según su ficha de proceso, muy bien, perfecto. ¿Qué riesgos hay en su proceso, señor? ¿Ah? Bueno, tienen una matriz de riesgo, tenemos acá en la empresa. Ah, perfecto, muy bien. A ver la matriz, ¿no? Y van y revisan la matriz. Entonces va a revisar la matriz y dice: a ver, identifícame, ¿no? A ver, explícame, veo tu matriz que está muy grande, muy extensa, pero a ver qué hay ahí. Y el profesor decía: bueno, aquí han puesto esto de acá, ¿no? Este riesgo de aquí, ¿no? Fallas porque el sistema se cae, falla porque falta información, qué sé yo. Ah, ya, ¿y cómo lo controlas? Y el responsable del proceso decía: no, pero esto ya no se da, ya. Antes se daba porque ahora tenemos un nuevo sistema que es mucho más efectivo. Esto ya no se presenta. Ah, pero seguro está en tus controles. Y no estaba.
Y me volteaban a ver, y como gerencia está presente cuando hacen la auditoría, me volteaban a ver a mí y yo decía, yo no tenía ni idea. Observación, observación luego a la matriz porque no estaba bien identificada. O sea, la logística manejaba controles de los cuales yo no había tenido conocimiento. Y de esa manera, pues se presentaba que la matriz no evidenciaba la realidad. O yo había de repente colocado controles que debería estar haciendo logística para controlar el riesgo y resulta que logística no los estaba haciendo. Se le había informado de que eso tenía que hacer, pero no lo había hecho y no había evidencia para eso. O podía ser que yo con alguien del proceso me había reunido y habíamos dicho, sí, vamos a hacer esto para implementar. Y luego se habían olvidado y no lo habían hecho y no había evidencias del control. Entonces es muy importante, como te decía, que la matriz la hagamos con los responsables de los procesos y sobre todo que aprendamos a que aquí tenemos que colocar controles reales, no controles que recién voy a hacer. Si recién los voy a hacer, no lo pongas aquí, ponlos en plan de acción, ponlos después. Si los colocas aquí te vas a complicar muchísimo. Preferencia, ponlos hasta el final. Bien, eso es muy importante también. Eh, la matriz de riesgo es uno de los documentos principales que te piden para un proceso. O sea, ellos, como te digo, no son expertos en tu proceso, pero ellos sí preguntan ficha de proceso y riesgos. Y con la matriz de riesgos también se orientan para auditoría. Porque ¿qué van a hacer ellos? Ellos van a decir, ok, acá tienes un riesgo alto, porque ellos priorizan los riesgos altos, acá un riesgo muy alto, y dice que lo controlas con que, bueno, la logística va a hacer que las sedes más pequeñas compre. Muy bien, dame evidencias de la compra de las sedes pequeñas. ¿Cuál ha sido la última compra pequeña que han hecho los de las otras sedes? Aquí dice que ustedes, si es que se van a demorar, hacen reunión con el cliente o mandan correos. Dame evidencia de esos correos, dame evidencia de esas reuniones. Aquí dice que ustedes mensualmente van a elaborar un informe de gestión. Dame evidencia del informe del mes tal. Así, clarito, con todo y nombre del mes te ponen, mes específico. No, es que yo tengo del último mes. Ah, está bien, pero yo te pido del mes anterior a ese. Debes tenerlo. Porque la auditoría es muestral. En la auditoría, como no hay tiempo para revisarlo todo, lo que van a hacer es elegir al azar. Ah, tengo estos 6 meses, agarro el mes de aquí y este otro, y con eso, si están ambos bien, entiendo que lo demás está bien también. Así es como ejecutan la auditoría. Entonces, esa es la manera como se realiza el seguimiento con la matriz de riesgos. ¿De acuerdo? Pero no solamente hay que identificar riesgos, también hay que identificar oportunidades. De forma similar a como hemos hecho la identificación de los riesgos, puedes identificar también oportunidades o las puedes extraer de tu FOA también. Si en el FOA recuerda fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, puedes agarrar de las oportunidades y darles tratamiento. ¿Por qué? Porque es muy importante para la gestión de calidad que tú tengas en claro qué oportunidades puedes tomar para que la empresa mejore, para que la empresa crezca o que la calidad mejore. Estas oportunidades podrían ser, por ejemplo, adopción de nuevas prácticas, que se lance algún nuevo producto o un nuevo servicio, que puedas penetrar en un nuevo mercado, que te puedas acercar a nuevos clientes, que puedas establecer alguna asociación con otra empresa para poder crecer, o que utilices alguna nueva tecnología o algún nuevo sistema. Ten en cuenta que la peor forma de perder una oportunidad es no saber que la tenías, no identificarla. Por eso te piden bastante que identifiques también oportunidades. Esto a veces no es tan frecuente que lo pidan, ¿ah? Pero de todas maneras tenlo porque si no lo tienes y te lo piden, va a ser peor. De preferencia tenlo, aunque no te lo pidan, tenlo. Porque la norma sí lo pide, que identifiques riesgos, pero que también identifiques oportunidades. Bien, eso respecto a la cláusula 6.1. En la cláusula 6.2 me piden que yo identifique mis objetivos de la calidad. Entendemos el objetivo como algo pretensionado o ambicionado, es aquello que queremos alcanzar. Entonces, para una buena planificación es importantísimo que tú te plantees cuáles van a ser tus objetivos, porque en base a eso tú vas a dirigir tus acciones. Y también los objetivos te van a ayudar luego a medir el desempeño de la gestión de calidad. Recuerda que todo aquello que no puedes medir no lo puedes gestionar. En una auditoría siempre te suelen pedir los objetivos de calidad y al mismo tiempo se adelantan hasta la 9.1 para ver el resultado de esos objetivos, el resultado de los indicadores, tanto de la calidad como también de los procesos. ¿De acuerdo? Son objetivos diferentes, tenlos en cuenta. La norma ISO me dice que los objetivos tienen que ser coherentes con la política de calidad. Esto casi siempre se da, así que no hay problema. Tienen que ser objetos de medición, tienen que poder medirse, por lo tanto tienen que ser de preferencia cuantitativos. Debe tener en cuenta algún requisito aplicable a la calidad, ser pertinentes para la satisfacción del cliente, ser objeto de seguimiento,
Comunicarse, tiene que darse a conocer a todo el personal y tienen que estar actualizados según corresponda. Esos son los requisitos que me piden para objetivos de calidad. Ahora, como te decía, no me confundas objetivos de calidad con otro tipo de objetivos. Hay que identificar bien dónde están mis objetivos de calidad. Toma en cuenta lo siguiente. Nosotros hemos hecho un análisis de contexto, cláusula 4.1, mi identificación de mis grupos de interés, mi FODA, lo que sea, para poder establecer mis estrategias, de acuerdo a cómo voy a abordar yo mi contexto para que la empresa lo aproveche, mejore, crezca, cómo voy a implementar yo mi política de calidad, en base a mi contexto también lo he usado para plantear cuál es mi intención respecto a la empresa y política, ¿de acuerdo? Y yo he planteado objetivos estratégicos. Claro, yo he hecho mi planificación estratégica, he hecho mi balance scorecard y ya planteé mis objetivos. Son mis objetivos de la empresa. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Crecer económicamente, ser más rentable, reducir mis gastos, incrementar mi utilidad, etcétera. Son mis objetivos estratégicos a nivel empresa. Si de repente tú ya has llevado el tema de la planificación estratégica, sabes que hay 4 perspectivas. Entonces, todos ellos vienen a ser parte de tus objetivos estratégicos generales de la empresa. Para darles cumplimiento, tú tomas en cuenta acciones estratégicas que van a dar a un plan operativo, ¿correcto? Estableciste de qué manera vas a darle cumplimiento a estos objetivos y esto lo repercutes en un plan operativo. Este plan operativo te va a dar acciones, lineamientos y más o menos por ahí sale también tu gestión de proceso, con lo cual vas a obtener caracterizaciones y para cada proceso te vas a plantear objetivos de proceso, ¿correcto? Entonces, fíjate que tengo aquí ya dos tipos diferentes de objetivos. Tengo objetivos estratégicos a nivel empresa y objetivos de proceso a nivel de cada una de las áreas que pueda tener yo en la empresa. Bien, ahora, estos objetivos de proceso yo le doy cumplimiento a través de programas de las respectivas áreas. ¿Dónde entran entonces mis objetivos de la calidad? ¿Cuáles son, ingenieros? ¿Son estos? ¿Son estos o se me quedaron por aquí de repente? ¿Cuáles son los objetivos de calidad? Seguro que van a ser estos porque son de la empresa. Los objetivos de calidad se van a desprender de tu política de calidad. Bien. O puede ser también, como te decía, es bidireccional. Puede ser también que planteas primero los de calidad y se relacionan con tu política de calidad. Pero son orientados a eso, a la calidad. Tienes que tener en cuenta que los objetivos que te piden aquí en la 6.2 no es tu objetivo estratégico general, porque es un error también que yo cometí en un principio, cuando recién estaba viendo el sistema de gestión. A mí me decían, no, cláusula 6.2, objetivos de calidad. A ver, muéstrame tus objetivos de calidad. Y yo, le mostraba todo el balance scorecard. Y el doctor preguntaba, no, ¿todos estos son tus objetivos? ¿Todos? Yo, sí, porque mira, aquí tenemos esto, no sé cuánto. Y ya por ahí como cuando notaba que algo no le cuadraba al auditor, sí, sí, pero enfóquese en esto, aquí están, ¿no? Estos de aquí son. Al dedo agarraba un par que más o menos se orientaba a proceso o a calidad o mejora, y decía, estos son. Ah, ya, ok, ¿no? Bueno, yo te sugiero, ¿no, Carlos, que los separes y lo pongas en un documento aparte? Sí, sí, lo voy a hacer, no se preocupe. Sí, lo hice. Pero en un principio, entonces yo tampoco no tenía muy en claro cuáles eran mis objetivos. Entonces, ten en cuenta que en una empresa se pueden plantear distintos tipos de objetivos. Objetivo general a nivel de empresa, objetivo de área, objetivo de proceso, objetivos de seguridad, objetivos medioambientales, de la calidad, son grupos diferentes. Puede ser que algunos coincidan. Podría ser, por ejemplo, que alguno de tu objetivo de calidad o el objetivo que te plantees sea un objetivo estratégico o sea un objetivo de proceso. Puede ser, pero ten en cuenta que los objetivos de calidad tienen que estar bien identificados para que no cometas errores. Y estos objetivos generalmente están orientados al tema de satisfacción del cliente. Así que, por lo general, uno de los objetivos de calidad o uno de los indicadores para medirlo es la satisfacción del cliente. Ya lo de cajón es uno de los principales que debes medir es la satisfacción del cliente. Oriéntalo bien a qué es lo que realmente tu empresa necesita medir. Por ejemplo, nosotros una vez colocamos en objetivos de calidad al principio, mi objetivo de calidad se llamaba reducir incidentes en seguridad. Y en auditoría nos preguntaron, ¿por qué has puesto este objetivo de reducir incidentes de seguridad? Si, bueno, esto es un objetivo de seguridad, ¿no? No tiene que ver con calidad. Y nosotros le dijimos, sí, realmente tiene que ver con seguridad, pero lo que pasa es que nuestro cliente, como tenemos una actividad de alto riesgo, valora el tema de la seguridad como parte del servicio completo. Si yo no cumplo con seguridad, para ellos mi servicio no es de calidad. Por eso lo hemos colocado acá. Bien, de acuerdo. Es su contexto de ustedes, es su realidad de ustedes, y ustedes lo plantean así porque el cliente lo valora.
de acuerdo, no hay ningún problema, no hay observación por esto. Entonces, ten en cuenta que tú tienes que sustentar bien por qué hiciste las cosas. Y para que sustentes bien, tienes que entenderlo. Si no lo entiendes, va a ser más difícil. Porque el auditor te va a decir, pero esto, y como tú no lo tienes en claro, vas a decir, ah, sí, tienes razón. Y ahí vas a tener inconvenientes. Entonces, plantea tus objetivos de calidad a través de los cuales estableceremos las acciones necesarias de la calidad. Una de las formas de poder plantear objetivos es a través de la metodología SMART. Esto probablemente ya lo conozcas, ¿no? Tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, o sea, orientado al tema de contexto, algo que realmente puedas alcanzar, relevantes, que repercutan significativamente al cumplimiento general de los objetivos de la empresa, y sobre todo tienen que ser temporales, tienen que estar segmentados, ¿de acuerdo? En cierto margen de tiempo, de manera que le puedas hacer seguimientos constantes, ¿de acuerdo? A partir de esto, tú vas a plantear la planificación de las actividades. Tú tienes que considerar qué vas a hacer, qué recursos vas a requerir para poder cumplir el objetivo, quién va a ser el responsable del seguimiento, cuándo finaliza la medición del indicador y cómo evalúas los resultados, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera vas a hacer la planificación de tus actividades. Te he pasado yo con el estimado Adrián el cuadrito, un cuadrito con con material adicional en el cual está un Excel en el cual tú puedes guiarte acerca de algunos modelos de objetivos. Yo te voy a mostrar uno aquí para que más o menos me entiendas de cómo se realiza esta medición. Dame un momento para poder compartirlo en pantalla. Ya lo encontré, aquí está. Un momento para poder compartirte material importantísimo, ¿ya? Ok, aquí está. Ya. Ok, aquí lo tengo. Fíjate aquí está. Fíjate, este es, por ejemplo, uno de los cuadros que yo hago para el seguimiento de indicadores del año pasado, por ejemplo, para el 2023. No debería estarte mostrando esto porque es de la empresa, pero ya bueno, vamos a mostrarlo para que lo entiendas mucho mejor porque el otro que te pasado estaba muy simple. Fíjate aquí, nosotros hemos planteado la política, ¿de acuerdo? También le ponemos siempre fecha de actualización para ver cuándo ha sido la última vez que hemos revisado. Planteemos aquí el compromiso pertinente de la política, ¿de acuerdo? Fíjate, esto tiene que ver con calidad, política. Nuestro compromiso en la política era compromiso de satisfacción del cliente a través de la mejora continua. Compromiso de la política. Bien. En base a esto, desprendemos nuestros objetivos. Mi objetivo primero fue incrementar la satisfacción del cliente y segundo, implementar acciones de mejora. Luego de eso, planteo mi indicador. ¿Cómo lo voy a medir? Bueno, lo voy a medir a través de un grado de satisfacción y este otro con cumplimiento de la SAM. ¿Cómo lo calculo? Bueno, mi grado de satisfacción a través del resultado de una encuesta, el complemento de la SAM a través de esta formulita, ¿no? SAM cerradas entre planes de acción cerrados entre planes de acción generados por ciento. Y la meta respectiva, ¿cuánto quiero alcanzar? El resultado, de acuerdo de la evaluación, y recuerdas que te decía la normativa, quién es el responsable, bien, aquí está el responsable, cada cuánto se hace seguimiento, cuándo se realiza la revisión final del indicador, cuáles son las actividades que vamos a realizar para poder cumplir el objetivo, qué recursos voy a requerir, quién es el responsable de sanciones si acaso hubiera un incumplimiento, qué acciones correctivas y de mejora vamos a plantear y quién es el responsable de las acciones. Entonces, de esa manera hacemos el seguimiento para cada indicador. Así nosotros hemos hecho uno integrado, pues, ¿no? Porque acá nosotros tenemos calidad, seguridad, medio ambiente, antisoborno, tenemos uno más completo, pues, ¿no? Ahora, muy importante que si bien tienes aquí tu resultado de tu indicador, no solo te quedes con eso. ¿A qué me refiero con esto? Grafícalos. Hazle seguimiento a tus indicadores y grafica. Es muy importante tus gráficas, porque cuando tú reportes esto, tú no vas a reportar solamente números, tu reporte se entiende mejor cuando tú presentas gráficas, cuando tú muestras gráficamente cómo ha ido la evolución, interpreta los datos, presenta conclusiones. Esto ayuda muchísimo a que realmente la alta dirección entienda o comprenda si realmente está o no funcionando. Fíjate cómo hemos hecho nosotros acá indicadores para cada uno de ellos. Uno distinto al otro, porque depende mucho de lo que estamos midiendo para realmente saber cuál va a ser el gráfico más efectivo. Por ejemplo, este para consumo de recursos, que nos ha ayudado bastante a medir si estamos consumiendo más o menos recursos por temas medioambientales, por ejemplo. ¿Te das cuenta? De esa manera es como nosotros estamos haciendo el seguimiento a los indicadores. De esa manera tú también deberías plantearlos. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí volvemos a la presentación, que nos queda poquito tiempo. Perfecto.
Entonces, esto respecto a la planificación de los objetivos, para cumplimiento de objetivos. Bien, hay una cláusula muy importante, muy chiquita, que también vale la pena considerar, y esto me pasó también en una auditoría hace más o menos un año, poco más de un año, me pasó en una auditoría de calidad. Estaba todo bien en auditoría, yo presentando mi contexto, mi política, difusión, planificación, etcétera, todo muy bien, todo muy chévere, yo muy canchero, yo muy confiado, todo bien, todo perfecto. Era una auditoría remota, ¿ok? Y el auditor me pregunta, muy bien, estamos acá, objetivos, riesgos, por ahí en oportunidades como que unas observaciones. Vamos a la parte de planificación de cambios. Vamos a la planificación de cambios, cláusula 6.3. Bien, muéstrame, Carlos, qué planificación de cambios han hecho durante este periodo. Y nosotros ya habíamos repasado auditorías antes, porque esta era auditoría de seguimiento, y en todas las auditorías, cada vez que nos preguntaban planificación de cambios, nosotros decíamos, no hemos hecho. No hemos tenido cambios significativos, así que realmente no hemos planificado ningún cambio, ¿no? Bueno, el auditor no tiene forma, pues, de decirte, bueno, no, pero tienes que tener un cambio obligado, ¿no? Sino que él te pide que si hay cambios, estén planificados. Entonces el auditor dijo, ¿no hay cambios? No, no hay ninguno. Entonces, a ver, ustedes tienen el ISO desde tal año y por lo que veo en mis reportes anteriores de mis demás compañeros que los han auditado, no han presentado nunca planificación de cambios. Entonces, bueno, voy a pedirte entonces que por favor me compartas tu procedimiento para planificación de cambios. No teníamos. Le digo, disculpa, pero la ISO no me pide obligatoriamente que tenga un procedimiento para esto. Y me dijo, no, claro, yo lo sé, entonces muéstrame de repente algún formato. A ver, quiero que me entiendas. Lo que pasa es que necesito acreditar que ustedes cumplen esta cláusula. Si tú me dices que no hay cambios, bueno, está bien, no puedo yo argumentar nada, pero si tú me dices que no hay ninguno, yo no tengo cómo evidenciarlo. Si no tengo cómo evidenciarlo, ¿cómo te voy a dar el cumplimiento? Entonces, para asegurarme yo de que sí lo cumples realmente, quiero que tú me muestres si es que te llega un cambio, cómo lo vas a planificar, para saber si realmente has entendido bien la norma o no. Ah, ya, muy bien. Dame un rato. Corté micro con gerencia. Mira, la verdad no tenemos. No, esta parte no la había considerado, como que siempre nos piden. ¿Y qué presentamos? Bueno, le digo, si bien le he dicho ahorita que no hay cambios, realmente sí hemos tenido un cambio que hemos implementado hace poco, que está planificado porque nos hemos reunido con una ingeniera y la ingeniera nos hizo era una especie de nuevo proceso para poder controlar el mantenimiento de las unidades móviles. Entonces habíamos tenido capacitaciones, implementación de formatos, reuniones con personal, teníamos evidencia y teníamos un plan de actividades. Entonces, para salir rápido, le dije, mira, ¿sabes qué? Eh, sí tenemos realmente un cambio, disculpa, no me había percatado si lo tenemos, entonces me pregunto si te lo puedo presentar. Ah, muy bien, me dijo, preséntamelo, preséntame tu planificación de cambios. Mostramos. Mira que está el plan de actividad, le expliqué, todo muy bien, palabras, perfecto. Ah, ya. Carlos, ¿tienes la norma ISO ahí contigo, de casualidad? Sí, sí lo tengo. Ah, muy bien. Ábrela, por favor. Voy a abrir la mía aquí también desde mi laptop. Ubícate en la cláusula 6.3. Bien. La cláusula 6.3 te dice que la organización tiene que implementar cambios que afecten a la gestión de calidad de forma planificada. Recuerda, y esto te lo digo aparte, recuerda que en un sistema de gestión nada es al azar, nada es al champú, nada es hoy se me ocurrió hacer esto y voy y lo hago y ya está. Yo planifico mis actividades. Si yo quiero tomar una decisión, tengo que tomar un análisis previo para saber cómo me va a repercutir y en base a eso plantearme un objetivo y planificar mis actividades. Esa es la forma correcta de actuar en un sistema de gestión. ¿Qué fue lo que pasa aquí? Carlos, la norma dice, si bien no te especifica cuáles son los cambios que tú vas a planificar, eso depende de cada empresa. Puede ser que para ti un cambio sea implementar un nuevo ISO, o para ti un cambio sea implementar nueva tecnología, un cambio sea, por ejemplo, hacer la compra de alguna nueva maquinaria o alguna nueva tecnología. No lo sé, eso depende de ustedes, cómo lo vayan a plantear, pero tiene que estar planificado. Ahora, la organización debe considerar propósito y consecuencias. Carlos, en tu formatito de planificación, ¿dónde está el propósito y consecuencias del cambio? No había. ¿Ya? Integridad con el sistema de gestión de calidad. Carlos, ¿dónde está la integridad con el sistema de gestión de calidad?
Disponibilidad de recursos. ¿Dónde dice qué recursos van a usar? Vía. Asignación o reasignación de responsabilidad. Ah, bueno, eso sí hay porque en cada actividad le has puesto quién es el responsable. Bueno, ya podemos considerarlo. Pero te faltan otros tres. Y esto yo no lo puedo dejar así nada más porque es un debe. Y un debe, como ya te he explicado, es de cumplimiento obligatorio. Carlos, y ustedes seguramente lo deben tener. Mira, la auditoría todavía estamos en la mañana, en la tarde tengo auditoría esos procesos, mañana todavía tengo auditoría con ustedes, entonces, mira, revísenlo bonito, de repente por ahí lo debes tener seguro en algún lado y el día de mañana me lo presenta. Sí, claro, no hay ningún problema. Porque si no me lo presentas, esto es una no conformidad mayor porque es una cláusula completa. Y fíjate ahí lo importante de los debe. La 6.3, y revísalo si gustas, es un párrafo. Es solo un párrafo con un debe que enlista esto. Y si tú no cumples este debe, perdiste toda la cláusula completa. No la cumpliste. Y es una no conformidad y las no conformidades mayores no certifican. Así de grave. Al final, sí logramos sustentar que lo teníamos en un procedimiento, estaba incluido dentro del procedimiento de gestión de dirección, de forma muy chiquita, pero estaba incluido, al menos consideraba estos puntos, y lo dejaron pasar. Dijeron, ok, bueno, sí, sí está, de acuerdo, pasa. Entonces es muy importante que consideres esta planificación. Ingeniero, entonces, ¿cómo yo lo debería hacer? Bueno, eso le pasó a usted, qué pena, pero ¿y yo cómo lo hago, no? A mí, ¿qué me recomienda yo que haga? Ahí también te compartí otro Excel, este formatito que también elaboramos dentro de la organización. Te lo voy a volver a compartir aquí en pantalla para poder explicarte, que es el siguiente. Tal y como me comentaba el auditor, y yo te estaba replicando aquí también, la planificación de cambios no es que tengas necesariamente que contar con un procedimiento. Si lo quieres elaborar, mejor, porque te va a permitir también detallar cuáles son los cambios que tú vas a planificar, lo cual estaría muy bueno. Ahora, si lo quieres sacar solamente como formato o como cuadro, sácalo así, por ejemplo, como el que te estoy mostrando. La sede, cuál es el cambio que se va a hacer, la fecha en que estás haciendo este análisis, propósito del cambio, para qué estás haciendo el cambio. Bien, ¿por qué lo quieres hacer? ¿No? ¿Cuáles son las potenciales consecuencias del cambio a implementar? La integridad con el sistema. La norma ISO no me define cómo yo evalúe la integridad con el sistema. Para nosotros, la integridad con el sistema es identificar a qué cláusula de la norma está afectando en cumplimiento o a qué cláusula de la norma, perdón, va a repercutir en su cumplimiento. Entonces, como orientamos de esa manera, por eso hemos puesto aquí la integridad del sistema en base a eso, en base a qué cláusula está repercutiendo del sistema de gestión, básicamente así. Los recursos que vayamos a usar, el responsable de todo el cambio completo, y nosotros aquí hemos añadido un cuadrito con beneficios y potenciales y efectos adversos a los grupos de interés que se vayan a ver involucrados con esto. Un cronograma de actividades y bueno, la evaluación, ¿no? La evaluación, su estado posterior del cambio y lo demás. De esa manera es como nosotros hemos hecho la planificación de cambios. Este formatito también está en el comprimido que le mandé a Adrián para que te comparta y lo tengas ahí a la mano. ¿De acuerdo? Esa es la forma entonces de poder plantearlo. Bien, hasta aquí. ¿Alguien alguna duda, pregunta? Por favor, siéntete libre de preguntar, si no ya para que entremos ahora sí a nuestra cláusula 7. ¿Alguien alguna duda, pregunta? Adrián, porfa, apóyame abriendo los micros, de repente alguien quiera preguntar por micro. Si no, por chat. Bien, gracias Alejandra, muchísimas gracias. Bien, entonces, voy a dejar habilitados los micros. Igual, si tú tienes alguna duda, en el momento que la tengas, tú déjame en el chat y yo voy revisando nuevamente cada rato. Ahora sí, hablando del tema de soporte, cláusula 7. Es importante que yo identifique qué necesito para dar un buen servicio. Por ejemplo, si yo quisiera mandar mi máquina, mi laptop, a reparar, ya lo he hecho antes, tengo que identificar, como cliente yo voy a tener mis propios requisitos del lugar o del proveedor o de la persona que va a trabajar con mi equipo. Por ejemplo, requiero que el personal sepa hacer su trabajo, que me den un buen servicio, ¿no? Que me atiendan bien, que las reparaciones sean efectivas, o sea, no que me reparen ahora y tenga que regresar la siguiente semana porque otra cosa le falló, sino que realmente sirva su reparación, que sea confiable y de repente que no me cobre mucho. Entonces, estos son mis criterios, por ejemplo, que una empresa podría considerar para la calidad de su servicio. Para darle cumplimiento a esto, ¿qué requiere?
va a requerir recursos. Por ejemplo, si yo quiero que el personal sepa hacer el trabajo, requiero que mi personal esté calificado, tenga experiencia trabajando en esto, esté capacitado, haya sido egresado de algún instituto técnico o de una universidad. Si yo quiero que den un buen servicio a mis clientes, yo como empleador tengo que darle un buen trato a mis trabajadores, ¿no? Un buen ambiente laboral. Si yo quiero que la reparación se conforme, mis materiales o mis herramientas tienen que estar también en buen estado, si no, ¿cómo voy a poder hacer una buena reparación? Y así. Fíjate que cada requisito de calidad implica que yo tenga uno o más elementos como soporte. Esos vienen a ser mis recursos. Por eso la norma ISO en la cláusula 7.1 te pide que determines, es un debe, y proporciones los recursos necesarios para que se pueda establecer, implementar, dar mantenimiento y mejora al sistema de gestión de calidad. Estos recursos no necesariamente tienen que ver con tema de dinero y no solamente tiene que ver con materiales tangibles. Puede ser, puede ser un bien o tangible o intangible. Puede ser dinero, pueden ser materiales, pueden ser personas, puede ser infraestructura, puede ser conocimiento, pueden ser sistemas. Los recursos es todo aquello que te va a servir para alcanzar los objetivos del sistema de gestión de calidad. Todo interviene, no solamente tiene que ver con parte de dinero, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el tema de generalidades. Ahora, personas. El sistema no funciona por sí solo. El sistema requiere de que el empleador haya asignado personas, haya asignado un grupo de trabajo o una persona al menos para que dé seguimiento al sistema de gestión de calidad, para que dé cumplimiento a las actividades, a los procesos. Entonces, en una auditoría, yo evalúo mi resultado de mi proceso, pero para ello yo requiero entrevistar personas. No puede ser que yo simplemente diga, ah, sí, este es el proceso y esta es toda la información. ¿Y a quién entrevisto? Por eso es necesario que yo, en la cláusula 5.3 lo habíamos visto, asigne roles y responsabilidades respecto al sistema de gestión. Entonces, yo requiero identificar quiénes son las personas idóneas para hacer la actividad. Bien, la infraestructura. La infraestructura se refiere al tema del local, ¿no? Los edificios, talleres, almacenes, todo, planta productiva, etcétera, todo lugar donde se vaya a llevar a cabo la actividad, esa parte de mi infraestructura. Pero no solamente eso, la infraestructura también involucra los equipos, tanto hardware como software, sistemas, por ejemplo, forman parte de la infraestructura. Traslado, recursos de traslado, unidades móviles, camionetas, etcétera, sistemas, TI, etcétera. Todo aquello, todo aquello que forme parte de el establecimiento o los materiales que requiera la empresa. Eso viene a ser la infraestructura. No pienses en infraestructura únicamente como el local. Involucra todo lo demás también. Equipamiento, maquinaria, unidades de transporte, sistemas, software, etc. Es muy importante que para tu infraestructura tú te asegures de que estén en buen estado. O sea, si por ejemplo tú tienes una oficina y encuentras las escaleras así, medias agrietadas, las paredes todas manchadas, llenas de moho, los servicios higiénicos hechos un desastre, te preocupes por darle su adecuado mantenimiento. En una auditoría de calidad, si bien no tan exigente como la de seguridad, pero hacen un recorrido por las instalaciones e intentan verificar si realmente estás o no en la condición de poder brindar un buen servicio. Se entiende que si tu infraestructura está mal, tu servicio no es el óptimo, no le estás dando lo mejor al cliente. Entonces, así también se entiende de que no vas a contar con la licencia de funcionamiento. Un mal local no creo que llegue a tu su licencia de funcionamiento, ¿no? Tú me podrías decir, ingeniero, ya, mi local está bien, yo no manejo maquinaria, yo no manejo móviles, a lo mucho solamente mi computadorita, ahí hago todo mi trabajo y bueno, mi Office, mi PPT. No uso un programa adicional, ¿eh? Yo uso mi Office normal, tu licencia de tu Office. Los mantenimientos que le hayan hecho a la máquina, al sistema operativo, a la laptop, a la computadora, etcétera. Compras que hayas hecho relacionados a laptops o computadoras. Entonces, eso hay que tener a la mano. Hay que tener evidencia de que la empresa invierta recursos, compra equipamiento para poder dar cumplimiento a su actividad o para poder implementar el sistema de gestión de calidad. Es importante porque de esta manera aseguramos que existan los medios para dar conformidad a la normatividad vigente y a la calidad. Facilita la eficiencia porque se entiende que estamos mejor ordenados, estamos cumpliendo requisitos, implementamos controles de calidad justamente para eso. Prevenimos accidentes, estamos mejorando la parte de seguridad, apoyamos la mejora continua porque nos facilita el orden para poder recopilar datos y poder monitorear mis procesos.
¿de acuerdo? Esa es la parte de infraestructura. El ambiente para la operación de procesos. Si bien la infraestructura es el local, la maquinaria, los equipos, etcétera, el ambiente lo que viene a hacer es la combinación de factores humanos y físicos. ¿A qué me refiero con esto? El ambiente implica básicamente lo que es el ambiente laboral o el clima laboral o el clima organizacional. No solamente esa parte, involucra que el trabajador esté cómodo con sus demás compañeros, no se le esté maltratando, no se le esté explotando y las condiciones en el ambiente sean las idóneas. Por ejemplo, que no esté pasando ni mucho calor ni mucho frío, que no esté expuesto a altos niveles, por ejemplo, de alto, que no esté trabajando a oscuras, que no esté trabajando con altos niveles de ruido, no esté trabajando con altos niveles de vibraciones, aspectos físicos. ¿Se entiende? Eso es el ambiente laboral. Lo que te decía en el ejemplo, no puedes esperar que tus trabajadores den un buen servicio al cliente, todos muy contentos, con una buena sonrisa, si internamente tú los estás explotando. Si internamente cada que se equivocan tú les estás gritando, si internamente tú no les estás dando los medios para que ellos realmente estén cómodos trabajando para ti o se comprometan a trabajar para ti. Entonces es muy importante identificar buenas condiciones para el ambiente. No los vayas a confundir, por favor. Infraestructura, local, maquinaria, recursos, sistemas, ambiente, condiciones de trabajo. Son dos cosas diferentes. Mucho ojo porque esto podría venir en tu examen. De hecho, me parece que tu examen solo viene hasta la clase de hoy, así que mucho mejor así. Recursos de seguimiento y medición. Para asegurar que el producto o servicio sea conforme y cumple los requisitos mínimos normativos, es necesario que yo realice mediciones. Esto de repente no le aplica a todos, pero es importante que para asegurar la calidad se hagan mediciones. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos instalación de redes eléctricas, dejamos puesto el servicio y siempre tenemos que hacer una medición con algún multímetro, un megómetro, un telurómetro, no recuerdo exactamente cuáles son los equipamientos que usan específicamente para qué, pero se hacen las mediciones respectivas. Tienen que cumplir con ciertos patrones para asegurar que realmente el servicio pues, es el conforme. Y hay que conservar información documentada de esta medición. O sea, tú haces una medición y tienes que registrar, tienes que tenerla ahí como registro, como evidencia de que lo hiciste. ¿De acuerdo? Eso también implica que la medición que yo haga sea la apropiada, sea la idónea. Y tengo que hacer trazabilidad de estas mediciones. Entendamos la trazabilidad como toda aquella capacidad de rastrear el proceso desde que compré la materia prima hasta que lo llevé a producción, pero la trazabilidad en la medición, exactamente, es básicamente verificar que mi equipo de medición es conforme con los patrones de medición nacionales o internacionales. En pocas palabras, la trazabilidad de la medición es calibrar mis equipos. Yo hago trazabilidad de mis mediciones cuando yo tengo un equipamiento para hacer una medición y lo mando al laboratorio a calibrar, a verificar, para asegurarme que la medición sea correcta, para asegurarme de que si hay alguna desviación en la medición, sea pequeña, no afecte de forma significativa la medición. ¿De acuerdo? Entonces, para eso se hace entonces esta trazabilidad de mediciones. ¿De acuerdo? Hay que ir a mandar a calibrar constantemente los equipos. Si tú tienes un equipo de medición tipo, como te decía, pinza perimétrica, tipo algún instrumento de laboratorio, una balanza, una cinta métrica incluso, hay que darle su calibración cada cierto tiempo. Lo puedes hacer tú mismo o lo puedes mandar con un laboratorio externo. Sea cual sea el caso, tendrán que tener también registro de la calibración de ese equipo que ha hecho la calibración también. O sea, cada equipo tiene que estar calibrado contra algún patrón mayor. Es muy importante también esta parte. Hola Solange, ¿qué tal? Buenas noches, creo que tienes una pregunta. Solange, ¿tienes alguna pregunta? Disculpa, vi que levantaste la mano. Ok. Adrián, sí habilitas los micrófonos, ¿no? Ya. Igual, Solange, si tienes alguna pregunta, puedes dejarla también por el chat, sin ningún problema. Entonces, eso requiere la trazabilidad de la medición. Recuerda que tienes que mantener en buen estado, pues obviamente los equipos de medición no podrían estar así bajo ninguna circunstancia. Tus equipos tienen que estar identificados, colócales un código, una etiquetita con un código para poder rápidamente ubicar cuál es su certificado de calibración respectivo y tienen que estar protegidos contra daños y deterioro. Si acaso, solo por si acaso, tú tuvieras que hacer alguna medición
pero no existe un patrón nacional o internacional contra el cual puedas comparar tu medición o hacer tu trazabilidad. Entonces, lo que se tiene que hacer es que la misma organización documente cuáles son sus propios parámetros. O sea, yo tengo este equipo para medir. Este equipo tengo que calibrarlo, pero actualmente en el mercado aquí nacional no existe algún laboratorio que me haga esta calibración. O a nivel internacional no existe tampoco alguien que haya establecido alguna norma, un estándar que me diga, este equipo que tú usas para medir se calibra así, a tal grado, ¿no? O tales características debe tener para estar calibrado. Entonces, como no existen esos parámetros para calibrar el equipo que tú tienes, tú mismo elabora un procedimiento o un estándar, un manual, y coloca tú cuáles son tus parámetros para calibrar este equipo. No existen parámetros que apliquen, tú tienes que crear los tuyos. No, los auditores de calidad vendrán a preguntarte, tú les dirás, no tengo un parámetro, pero he elaborado el mío. Ah, si tienes el tuyo, estamos bien. Si no hay ninguno, ahí sí hay un incumplimiento. ¿De acuerdo? Si no existen parámetros, tú tienes que elaborar tus propios parámetros. Como decir, no existen reglas en el juego, pero yo pongo mis reglas en el juego. Pondrás las que consideres convenientes. Bien, perfecto. Así también cuando consideramos como recursos el tema de los conocimientos de la organización. Esto lo hacemos con la finalidad de asegurar que la organización gestione de forma efectiva el conocimiento interno y externo, de modo que podamos mejorar los procesos, la toma de decisiones fundamentales y mantener la continuidad operativa. Los conocimientos que deberíamos manejar básicamente es de los productos y servicios que brinda la organización, que tengan conocimientos sobre los procesos, como cuál es el mapa de procesos, a qué proceso pertenece cada uno, eso tienen que saberlo. ¿Cuáles son los requisitos del cliente? Hay personas que están trabajando para una empresa y no saben realmente qué quiere el cliente. No, yo no sé, yo vengo a trabajar, a mí me dicen que haga esto y yo lo haga. Pero ¿por qué lo haces? ¿Qué espera el cliente recibir? No lo saben. De requisitos legales aplicables también deberían conocer y probablemente según su experiencia de buenas prácticas en el sector. Eso lo vamos a considerar entonces para la parte de conocimiento. Esto es respecto a lo que es la cláusula 7.1 de recursos. Y ya que hemos hablado también de personas, la norma ISO me pide que determine en la 7.2 el nivel de competencia de las personas. ¿Qué cosa significa esto? Significa que requieres que las personas que trabajen para ti, que están involucradas en la provisión del producto y servicio, tienen que ser las idóneas para garantizar la calidad. O sea que estas personas deben ser competentes, tienen que ser competentes para hacer la actividad. ¿Cómo medimos este nivel de competencia? En base a tres factores: el nivel de educación, el nivel de formación y el nivel de experiencia. Requiero estos tres para determinar si una persona es competente o no para la actividad. Nos comentaba en la primera clase, ingeniero, yo tengo que colocar a una persona y esta persona tiene que realmente cumplir, ¿no?, con mi perfil. O yo no puedo de repente volarlo mucho y poner que yo requiero que sea titulado y esta persona ni estudios ha tenido. Es correcto, esto a veces ocurre. Ponte, tú tienes a una persona trabajando contigo, es ponle el señor Luchito, ya, es el señor Luchito. Él es tu jefe de operaciones. Tú eres una empresa que viene trabajando mucho tiempo, que tienes como 30 años trabajando, nunca has sabido sobre el ISO, sino que recién quieres implementarlo y certificarlo. Bien, entonces vas a trabajar con tu señor Luchito, que es tu jefe de operaciones, ha estado casi desde sus inicios contigo, desde su juventud. Bien, entonces, este señor Luchito sabe mucho del negocio. Pero cuando tú vas a pasar a la parte del ISO, tú requieres implementar competencias. Entonces tú vas a armar tu perfil de puesto y vas a colocar, por ejemplo, ¿no?, perfil de puesto de jefe de operaciones. Ok, en educación yo requiero que sea ingeniero titulado y colegiado con tantos años de experiencia y conocimiento en los siguientes cursos, ¿no?, o especializaciones. Lo pones tú, hijitos. Entonces viene auditoría, pregunta, ¿no? A ver, tu nivel de competencia para el jefe de operaciones es este, mi perfil. ¿Quién es el jefe de operaciones? Acá el señor Luchito, él es. Ah, muy bien. Muéstrame su CV o su file de este señor Luchito y a ver si cumple o no cumple. A ver, aquí dice que tu jefe de operaciones debe ser colegiado titulado. ¿Dónde está su colegiatura del señor Luchito? Y tiene secundaria completa. ¿Pero por qué? Si tú has puesto de que él tiene que ser titulado y colegiado y él no cumple, ¿por qué está trabajando él ahí? No, es que él tiene mucho tiempo con nosotros, no sé cuánto. A ver, aquí dice que el señor Luchito debe haber llevado una especialización en sistemas de producción en base a tal. Nunca se ha capacitado el señor Luchito. Internamente nosotros le hemos dado una charlita, pero no hay evidencia de eso. Bueno,
¿Cuánto tiempo de experiencia tiene? Acá piden que tengas 5 años de experiencia trabajando en el puesto. Ah, Luchito viene acá con nosotros trabajando como 25 años. Ah, bueno, eso cumple. Pero los otros dos. Entonces, lo ideal de esto es que tus competencias realmente reflejen lo más próximo que tengas en tu realidad, en tu situación actual. Que más adelante tú te puedas subir la valla es una forma, eso es otra cosa, es un tema distinto. Pero si tú estás iniciando, vas a plantear tus perfiles y evalúas cómo está realmente tu situación, de preferencia no vueles tanto. Se entiende, claro, que si tú exiges más, se entiende que el personal va a rendir mucho más, ¿no? Pero si actualmente no lo tienes, entonces de preferencia no se hace. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con este señor Luchito? Ingeniero, este señor Luchito no me cumple. ¿Qué hago? ¿Lo degrado? ¿Lo voto? ¿Qué hago con este señor? Si tú tienes personas que no cumplen con tu perfil, hay que asegurarte que cumplan con el perfil. Ingeniero, esa es mi responsabilidad. Velo desde el siguiente punto de vista. Tú has trabajado de cierta forma y en cierto punto tú decidiste que quieres adaptarte a la norma ISO. Bien, es como que una nueva etapa. Como decir, desde aquí empiezo mi implementación y de aquí en adelante me estoy ordenando. Todo lo que ha pasado anterior a ese punto es pues algo que he venido trabajando antes. Ya no cuenta, ya no vale. O sea, me sirve como conocimiento, como know-how, como parte de lo que yo maneje, pero de aquí lo que importa es cómo yo empiezo a generar los registros de aquí en adelante. O sea, yo elaboro un procedimiento de trabajo, por ejemplo, y no significa que todo lo que hice antes ahora tengo que adaptarlo de nuevo a este procedimiento. No, sino que significa que a partir de este punto, de este procedimiento, en adelante debo trabajarlo ahora de esta forma. Si hasta el día de ayer trabajé de forma diferente, bueno, no había procedimiento todavía. Pero si ya ahora hay uno, entonces ahora hay que cumplir. Igual aquí, yo planteo un perfil. Todos los que han entrado a trabajar conmigo antes de que yo planteara este perfil, ya son trabajadores míos. Yo no los voy a votar. De aquí en adelante no puede entrarme nadie más si no me cumple ese perfil. ¿Qué hago entonces con los que ya entraron desde antes y no cumplen? Yo me aseguro un plan de formación para asegurarme de que ellos alcancen ese nivel. Si en mi perfil pedía que tengan capacitaciones en tales temas, yo les doy las capacitaciones. Si en mi perfil decían que tenían que llevar alguna, no sé, eh, alguna especialización, de repente yo me preocupo en buscarles dónde hagan su especialización. En eso se refiere el plan de formación, se refiere a identificar qué es lo que necesita mi personal para cumplir la competencia y yo dárselo, asegurarme de que él lo tenga. ¿Ok? Esto nos pasó a nosotros, por ejemplo, en un primer momento. Nosotros manejamos el tema del sector eléctrico, ¿ya? Y trabajamos con un cliente y este cliente en determinado punto nos pide que todo el personal que trabaje para ellos, que mandemos a trabajar con ellos, sea personal técnico titulado, que haya asistido a un instituto y tenga su certificado técnico titulado a nombre de la nación. Okay. Era un sitio alejado y en este sitio alejado teníamos tiempo trabajando y las personas que estaban trabajando ahí, ponte unas 30 personas, 40 personas, ponte, de las 40, solamente dos habían llevado estudios y los otros dudábamos incluso que habían terminado el colegio. Pero eran personas que se habían formado en base a la experiencia, realmente sabían hacer el trabajo, realmente lo cumplían, eran incluso más diestros que los que habían estudiado. Probablemente no con el mismo nivel de conocimiento, pero tenían mucha experiencia, conocían el lugar, conocían el trabajo, conocían ya las instalaciones incluso eléctricas y sabían cuál era más por ejemplo, propensa a recibir algún fallo para poder corregirla. Entonces, era personal que nosotros no queríamos simplemente retirar porque no cumplieron un perfil. Y el cliente no lo entendía, el cliente decía, no, no, yo quiero, mis requisitos son estos, yo quiero que me cumplan esto. Y decíamos, pero no hay personal, aquí en la zona no hay personal con estas características. Trasladar personal de otros lugares a que te cumplan ese perfil es muy caro, no alcanza. ¿Qué se hizo entonces? Se buscó el convenio con un instituto cercano, se llegó a un acuerdo. Nos reunimos con el personal y le dijimos, señores, ustedes ya habrán escuchado por ahí, tenemos nuevos requisitos, tenemos que cumplir con esto. Bien, tenemos lo siguiente. Hemos contactado con una institución, esa institución les ofrece a ustedes la posibilidad de que estudien.
Esa institución reconoce que ustedes tienen tiempo, son técnicos empíricos, saben hacer las cosas, conocen del trabajo, está bien, pero les falta la parte teórica. Entonces, lo que va a hacer ese instituto es que ustedes van a recibir, ponte 2 meses de formación, no recuerdo cuánto tiempo fue, 2 meses de formación, les va a dictar clases, ok, ustedes van a asistir. Al cabo de estas clases, ustedes van a ser evaluados, les van a dar una evaluación. Si ustedes aprueban esa evaluación, ese instituto les va a emitir el certificado de estudios. Si ustedes no lo aprueban, pues jala y no tienen certificado. Este curso les va a costar tanto. Nosotros queremos apoyarlos. Les vamos a cubrir el 50%. Me parece que fue el 60%, pero pues déjalo en 50. Nosotros le vamos a cubrir la mitad del curso. La mitad. Nosotros vamos a pagar la mitad, ustedes paguen la otra mitad. O sea, el curso les cuesta 1.000, nosotros vamos a poner 500, el resto pónganlo ustedes. Si ustedes aprueban el curso, les van a dar su certificado. Ese certificado es para ustedes. A nosotros nos darán una copia nomás. Sacamos una copia para presentarle al cliente y nada más. Certificados de ustedes. Si ustedes en algún momento dicen, señor, muchas gracias, me voy a un lugar mejor porque ahora tengo mi certificado, adelante. No te voy a quitar el certificado porque ya es tuyo. Si tú te quieres quedar con nosotros, mejor para nosotros, pero si te quieres ir, normal. Pero ya el certificado es tuyo. ¿Qué pasa si jalas? Si jalas, te descuento los 500, porque estoy invirtiendo en ti y no me estás devolviendo esa remuneración. O sea, no veo el beneficio. He pagado por ti, no te preocupaste, no estudiaste, no asististe, entonces no me conviene, te descuento los 500. Y lo vamos a dejar firmado aquí en un convenio. Ustedes dirán, ¿aceptan o no aceptan? El que no acepte, mala, nosotros no nos hacemos problemas. Pero ustedes ya saben cuáles son los requisitos y ya saben más o menos qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Se inscribieron. Se inscribieron y aprobaron todititos. Todititos se aprobaron y se certificaron y cumplimos con el requisito del cliente. Entonces, son situaciones que a veces se dan que hay que saber abordarlas correctamente. ¿Bien? Algo que de repente no ha quedado claro, que casi se me va. Ingeniero, ¿qué considero yo como educación, formación y experiencia? La ISO tampoco te lo define. Depende de ti. Bueno, experiencia se entiende rápido, ¿no? Puede ser es la cantidad de tiempo que tiene trabajando en el mismo puesto, puede ser dentro de la empresa o puede ser fuera, como tú quieras ponerlo. Como te digo, la ISO no es específica en esto, simplemente te dice competencia a nivel de educación, formación, experiencia, nada más. No te dice considera educación esto, formación esto, nada. Depende de ti. Nivel de educación se entiende que es tu grado de instrucción. He visto empresas que consideran incluso en educación diplomados. Nosotros no, por ejemplo, nosotros solamente es su grado de instrucción. Si es titulado, si es bachiller, si tiene maestría o doctorado de repente, nivel de instrucción. Para nosotros eso es educación. Otras empresas no, otras empresas consideran también que las especializaciones o los diplomados también forman parte de educación. ¿Y en formación qué consideras? Igual, depende de ti. Talleres, capacitaciones, cursos adicionales, cursos de extensión, etcétera. Tú considera tus propios criterios, tus propios parámetros para cada uno de esta dimensión, de este componente. No te van a observar por eso. Bien, ingeniero, me van a observar si de repente yo pongo que un puesto muy clave, le pongo poquito tiempo de experiencia porque realmente no me cumple. Podría ser que el auditor lo considere como que es muy raro. Podría ser. Pero de ahí a que te ponga una no conformidad por eso exactamente, dudo. Quizá lo coloque como que una recomendación, una oportunidad de mejora que le aumente, quizá, pero no conformidad, difícil. Lo que sí podría ocurrir es que el auditor, en vista de que el perfil y la persona en sí tienen poca experiencia, el auditor por ahí le parezca raro y como que haga muchas preguntas claves a esa persona para ver si efectivamente sabe o no sabe, si efectivamente cuenta con la competencia o no, si ha trabajado bien o no. Y si determina que en algo está fallando, por ejemplo, su gestión está yendo mal, sus indicadores no se están cumpliendo, el auditor sí va a indicar de que probablemente esto se deba a que el perfil no es el adecuado. Y por ahí lo puede relacionar. Pero después, por lo demás, no. Tú eres libre de colocar los criterios que tú consideres conveniente. Insisto, se entiende que si pones muchas cosas, va a ser un profesional mucho mejor, pero no necesariamente. Entonces, tú pon los criterios que consideres conveniente para el tema de competencia. No te olvides, competencia, educación, formación y experiencia. Bien, perfecto. Sigamos, la toma de conciencia.
Este es uno de los puntos más críticos y más difíciles durante la implementación. ¿Por qué? Porque en este punto lo que vamos a hacer es asegurar que todo el personal se comprometa con el sistema de gestión de calidad, le dé cumplimiento, se involucre, participe en la gestión de calidad. Esto es muy difícil, porque vienes de trabajar de una forma con el personal y ahora les estás cambiando el chip, les das un nuevo procedimiento, les das nuevos lineamientos y el personal no siempre se termina adaptando a eso o no siempre quiere adaptarse. Como hay ese inconveniente, hay cierto tiempo, toma bastante tiempo realmente. Yo tengo más de 5 años trabajando con el SIG y todavía a la fecha tengo que seguir fomentando la toma de conciencia. Velo desde el punto de vista de la actitud de la persona. La actitud de la persona, por ahí me estoy metiendo con seguridad basada en el comportamiento, no solamente tiene que ver con que qué tan buena cara le ponga algo, no. La actitud interviene un componente cognitivo, lo que sabe o lo que piensa, o un componente emocional, lo que siente, y el comportamiento como tal, la conducta, ¿no? Si no me equivoco, lo conativo creo que le llaman. Bueno, entonces, si yo bien puedo trabajar en base al comportamiento de la persona, hacer que trabaje alineado a mis estándares, y si bien puedo yo fomentar la parte de su conocimiento, capacitándolo, yo difícilmente puedo afectar de forma efectiva o de forma rápida su parte emocional, lo que él siente. Si la persona siente que el ISO no le sirve o no le importa simplemente, va a tomar bastante tiempo que esta persona tome conciencia realmente del ISO. Yo no cambio rápidamente la forma de sentir de la persona. Es complicado, toma su tiempo. Entonces, por eso es muy importante aquí en la toma de conciencia hacer difusiones constantes. ¿En qué tienen que tomar conciencia los trabajadores? La política, en los objetivos de calidad, en cómo ellos contribuyen a estos objetivos, en qué pasa si hacen incumplimientos, qué ocurriría si incumplen con sus funciones o si incumplen con la política. ¿Hay sanciones? Eh, ¿Hay algún tipo de nuevo procedimiento que se tiene que actuar de repente? ¿Cuáles son los roles y responsabilidades? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es tu proceso? En eso tienen que tomar conciencia. Eso toma bastante tiempo. Esto es muy importante porque, como te decía, el sistema no camina solo, no trabaja por sí solo, requiere de las personas. Tú puedes elaborar tu política muy bien en base a lo que te expliqué en la clase anterior, cuáles son los requisitos mínimos, ya, todo tu política bien hecha. Pero va a auditoría y le pregunta a un trabajador, ¿cuál es tu política de calidad? No sé, se cayó tu política. Tú puedes haber hecho matrices de riesgo bien hechas, perfecto, específicas, claras. Entrevistan a la persona y no sabe ubicarse dónde están sus riesgos. Se cayó tu matriz de riesgos. Tú puedes haber hecho, implementado objetivos con sus indicadores bien graficados en un Excel bien hecho con macros y todo lo demás, y la persona no llenó su ficha, no llenó sus indicadores. Se cayeron tus indicadores. Entonces, nada de lo que tú implementes en el sistema de gestión va a funcionar si las personas no lo cumplen. Por eso es importante que las personas se involucren. Necesitamos que ellos lo hagan. De ellos depende que el sistema de gestión funcione. No trabajas solo, trabajas con ellos también. ¿De acuerdo? Puedes fomentarlo a través de difusiones o capacitaciones, puedes difundirlo a través de afiches, a través de boletines informativos, etcétera. Cualquier medio que tú tengas para dar a conocer o de involucrarlo, de hacerlo partícipe de la persona, te va a servir bastante. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera es como lo podrías lograr en la parte de la toma de conciencia. ¿Bien? A ver, ¿alguien alguna duda? Perfecto. Siguiente, cláusula 7.4. Ya casi estamos acabando y nos nivelamos con el tema del curso. La comunicación. Es muy importante para el sistema de gestión de calidad que nosotros implementemos los canales propicios para la comunicación. En esta comunicación nosotros tenemos que considerar 5 aspectos importantísimos. ¿Qué vas a comunicar? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Y quién lo comunica? Estos son 5 puntos claves que tú tienes que considerar dentro de tus comunicaciones. Lo ideal, y esto a veces en la versión anterior de la norma ISO lo consideraban como procedimientos obligatorios, ahora ya no existe eso, pero antes sí lo consideraban, se manejaba un procedimiento de gestión de comunicaciones o una matriz de comunicaciones para plantear todos estos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, lo que hacemos es evidenciar de que tenemos las comunicaciones en orden, que se dan los medios realmente para comunicar cuestiones del SIG, por ejemplo, ¿de acuerdo?
Es muy importante en el tema de la comunicación y también relacionado con la toma de conciencia, de que nosotros hagamos las difusiones de forma periódica y de poco a poco. Un error frecuente que yo cometía en mis inicios con el sistema de gestión es que cuando me mandaban a actualizar algún documento o elaborar por primera vez un documento, yo decía, ¿no? Ok, voy a elaborar mi procedimiento de control de documentos. Ah, también va a haber un estándar de documentos. Ok, voy a acabar con este y luego saco el estándar. También va a haber un procedimiento para acciones correctivas y de mejora. Y luego va a salir uno de servicio no conforme, uno para auditorías. Listo. Y yo trabajaba con todo el procedimiento. Nos reuníamos periódicamente con el asesor y el asesor me preguntaba, Carlos, muy bien, ¿cómo vas? A ver, documentos, ¿cómo vamos? Ingeniero, de los 6 que me dijo que tenía que hacer, ya llevo 3. Ah, bien, perfecto. ¿Ya los difundiste? No. Pero Carlos, ¿por qué todavía no lo difundes? No, es que ingeniero, miren, voy a difundir esto. Luego mañana va a salir otro y va a haber otro que difundir y luego otro. Mejor me espero a que estén todos y todos los difundo de uno solo. Error. No, me dice. ¿Tú crees que si le mandas uno nada más, lo va a leer? ¿Cuántos crees que realmente lo lean? Ahora, ¿cuántos crees que lean 3 o 6? No lo van a leer. A las justas leen uno. ¿Qué van a hacer leyendo 3 o 6? Difúndelo ya. Elabora un documento, difúndelo de inmediato, no te esperes. Aparte que si ese documento ya salió y ya está aprobado, tienen que conocerlo porque ya se supone que ya desde el momento que se aprobó, ya aplica el procedimiento. Entonces, ¿por qué te estás esperando? Difúndelo una vez. Y efectivamente, todas las veces que yo he difundido información en bloque, en grande, nunca les ha servido. Nunca la han revisado. Me dicen, me hablan, Carlos, toca auditoría, ¿qué me van a preguntar? ¿Sabes si hay este procedimiento? También creo que hay un plan también, mándamelo urgente. Y voy y se lo mando en bloque. Llega la auditoría y le preguntan por alguno de esos documentos, me hablan al WhatsApp. Carlos, ¿tienes que me lo mandes por aquí? Sí ocurre. Entonces, lo ideal es que cada vez que tú saques un documento, lo comuniques de forma inmediata. Así te salga solamente un formatito o un documento de una hoja, fúndelo. Si puedes capacitarlo, mejor. Si solamente lo vas a difundir, bueno, pero difúndelo, que lo sepan, que lo conozcan. Gente. Bien. Entonces, no te olvides, para el tema de comunicación consideramos estos 5 aspectos. ¿Qué se comunica? ¿Cuándo lo vas a comunicar? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Y quién comunica? Bien. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con este tipo de matriz. ¿De acuerdo? Esto está dentro de nuestro procedimiento. Entonces, en mi primera auditoría, lo recuerdo bastante bien, yo presenté este cuadrito. Sí, me dijeron, no, ¿cómo manejan el tema de comunicaciones? Acá está mi procedimiento, este es mi cuadrito. Primera auditoría de certificación, la auditoría de primera fase incluso. A ver, muy bien, vamos a ver, ¿no? Si cumple con la norma. Aquí han puesto un emisor, gerentes y jefes. Ok, se entiende de que ustedes tienen gerentes y jefes, ¿no? Que van a hacer algún tipo de comunicación. Ok, aquí está quien comunica. Perfecto. Receptor, el personal. Ok, esto es la persona que recibe la comunicación. ¿A quién estoy comunicando? Bien, vamos dos. Descripción de la comunicación, la política, visión, misión, valores, lineamientos, objetivos. Ok, ok, esto es lo que quieres comunicar. ¿Qué vas a comunicar? Perfecto, vamos tres. Listo. Medios, charlas de capacitación, charlas de 5 minutos, periódico Morales, ok. Esto es a través son los medios a través de los cuales lo vas a dar a conocer. O sea, esto es cómo lo vas a comunicar. Bien, vamos cuatro. Y por último, el objetivo, ¿no? Sensibilización, informar y comunicar, ok. Falta uno. No, ¿cómo que uno? Ahí están los 5, mira, está emisor, 1, 2, 3, 4, 5. Pero Carlos, es que objetivo, si tú me pones aquí objetivo y me pones sensibilizar, informar, esto no es el cuándo. No, ¿cómo que no? Si ahí estoy, no. ¿Cuándo voy a difundir mi política? Cuando hay que sensibilizar, cuando hay que informar y comunicar. No. O sea, tú me pones esto es por qué o para qué estás comunicando, pero no es un cuándo, porque un cuándo representa una frecuencia. Si tú colocas un cuándo, significa cada cuánto tiempo lo vas a comunicar. Anualmente, cada vez que hay actualizaciones. Bueno, ahí cambia la cosa. Esto lo tuve que añadir después de la auditoría como parte de mis acciones de mejora.
porque mi procedimiento no cumplía. Así como estaba, no cumplía. Le faltaba el tema de la frecuencia, el cuándo. Dejé ahí el objetivo porque igual sí sirve. El auditor me dijo, déjalo, está bien, pero agrégale uno más. Le agregamos lo que faltaba. Así fue como me pasó. Entonces también te lo digo para que tengas en cuenta. Nuevamente, era un debe. Tiene que estar ahí obligatoriamente presentado. Cuando nosotros implementamos para certificar ISO 37001, ahí sí ya no me dejé, revisé detalle la norma y noté que pedían en qué idiomas tienes que comunicar. Como pidieron eso, de frente se lo puse así de automático y ya no me lo observaron. Entonces, así a veces ocurre. Y esto va solamente para comunicación interna, pero también consideramos la comunicación externa. Y ahí también consideramos los 5 elementos. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar. Tanto para interna como externa, quién comunica, a quién, qué comunica, cómo y cuándo lo comunica. Esos 5 tienen que ir sí o sí. Ahí te lo dejo como ejemplo para que veas más o menos cómo se llena esta matriz de comunicaciones. Y por último, ya para cerrar nuestra clase del día de hoy, porque probablemente también quieres ir a ver el partido, la información documentada. Esta cláusula es muy importante y es una de las más comunes y las que las personas más quieren preocuparse porque tienes que mantener un control de toda tu información documentada, tener procedimientos, tener estándares, ¿no? Y cómo voy a redactar y que el tamaño de letra y todo lo demás. Bien. Esta cláusula básicamente lo que me pide es que yo identifique, según todos mis debe, cuáles son los documentos que yo debo tener. Por ejemplo, la norma dice que documente mi contexto. La norma me dice que documente mi política, mis objetivos, mi proceso para auditoría interna. Entonces, todos esos que te mencionen así tienen que ir con un documento sí o sí. No necesariamente un procedimiento. Puede ser un registro, un informe, un plan, etcétera. Lo que tú consideres conveniente, pero es un documento que te van a pedir sí o sí. Bien, ingeniero, ¿cómo yo hago para hacer el tema de mi redacción y todo lo demás? Ponlo de la forma que tú gustes. No hay un orden específico para esto. Únicamente debes tener en cuenta que la norma te pide que consideres la identificación y descripción, es decir, el título del documento, el autor, ¿no? Quién lo elaboró, la versión, la fecha, algún número de referencia o código. Sí es importante los códigos, eso sí, porque cualquier auditor que venga a pedirte algún documento te va a preguntar, ¿no? A ver, muéstrame cómo han hecho el contexto. Ok, está en este documento. El título, por favor. Se llama documento tal. El código, ahí está, código tal. Fecha, de fecha tal. A ver, Carlos, voy a revisar tu procedimiento de comunicaciones, código P02-05, de fecha de enero del 2021, por ejemplo. Listo. Eso sí te lo piden para poder identificar el documento rápidamente. El formato, ¿no? ¿En qué tipo de software lo vas a elaborar? ¿En qué idiomas? ¿Cómo van a ser los gráficos o qué colores vas a usar? Si va a ser un documento a manejar de forma física o de forma digital y quiénes son los responsables de revisar y aprobar el documento. Eso tienes tú que especificar. Por ejemplo, tú puedes colocar, ¿no? ¿Dónde va a ir el logo? ¿Dónde va a ir el título? La información pertinente que te esté pidiendo la norma, quién elabora, quién revisa, quién aprueba, en qué tamaños, qué tipo de papel, cuáles van a ser tus márgenes, tu encabezado a pie de página, etcétera. Eso ya lo colocas tú. Yo, por ejemplo, hemos usado Arial aquí y de repente tú puedes decir, no, a mí me gusta más el Calibri. Ah, ponle Calibri. No, a mí me gusta el Times. Ah, bueno, ponle Times. Los medios que tú vayas a colocar dependen de ti. Ten mucho cuidado con eso porque, por ejemplo, una vez yo le presenté un documento y en auditoría me preguntaron, ¿por qué ese párrafo está en azul? Y yo le dije, bueno, la persona que lo elaboró le pareció bonito y lo puso. ¿Y eso está en tu procedimiento? No. ¿Y por qué lo han hecho así? O sea, se supone que hay un estándar de redacción y tienen que cumplirlo. Todos tienen que alinearse a ese estándar. No puede ser simplemente porque se me ocurrió y ya, ¿de acuerdo? Eso tienes que considerar. La información tiene que estar disponible para el personal y tiene que ser idónea para su uso. Hay que protegerla. Tanto protegerla de que no se te vaya a perder o que nadie le vaya a hacer un uso malintencionado. Hay que establecer los medios para distribuirla, para tener acceso, para poder recuperarla, para poder usarla. Tiene que almacenarse y preservarse. Tiene que haber control de los cambios y tiene que conservarse y disponerse apropiadamente. Generalmente aquí lo que se hacen son intranets. O sea, cada empresa desarrolla un intranet como un repositorio de documentos y ahí van cargando todos sus archivos. Es una manera de trabajar. Yo a una empresa más pequeña, por ejemplo, yo les ayudé que lo armen en un drive con todos sus permisos, pero que solamente lo mantengan para ellos. Una forma, de repente, si no tienen los medios, pero por lo general siempre es a través de una intranet. O puede ser que lo mantengan en físico.
lo tienen bien archivados y bien identificados. Hay que protegerlo porque aquí lo que te van a pedir, por ejemplo, son los backups, que hagan backups de la información, que no se pierda la información. Y otra cosa es cómo proteger de que nadie tenga acceso a los documentos y lo edite a su conveniencia. Se entiende que si alguien quiere editar un documento, tiene que pasar primero por el área respectiva para que le dé aprobación. Y se entiende que si alguien tiene alguna versión de documento y este documento se actualiza después, hay que asegurarse de que esta persona mantenga el actualizado. Porque a mí también me pasaba que a veces presentaban documentos que ya tenían como dos versiones que ya las había eliminado. Ya tenía una versión nueva y yo no lo conocía. Entonces, para eso, esto generalmente lo hacíamos cuando tenemos registros en físico, sacábamos como una especie de cargo de entrega de documentos y a cada persona que recibía un documento, algún tipo de documento, con su firma respectiva, obviamente, se le registraba en una especie de cuadro matriz, un cuadro general, a qué persona le estoy entregando qué documento y cuando yo actualizo el documento respectivo, nuevamente me comunico con la persona, decirle, oye, te entregué esta copia, devuélvemela y toma esta nueva, para que se mantenga el orden, casi como si fuera un bibliotecario. Esto es en modo físico. Si lo quieres manejar en modo digital, establece las reglas generales que consideres pertinentes. Así también hay que controlar el tema de los cambios. Algunos, por ejemplo, colocan en su carátula o en su parte final del documento cuáles son los cambios que han hecho. Han borrado algún párrafo, han añadido algo nuevo, han quitado una página, han añadido un gráfico, etcétera. Eso lo colocan. Puede ser que tú lo veas desde otra forma de vista. Por ejemplo, nosotros hacemos cada que añadimos algo nuevo, lo colocamos en tipo de letra negrita y cursiva. O sea, por ejemplo, esta es la versión anterior. Fíjate que aquí en responsable de SIG tiene tres funciones. Nosotros hemos añadido una nueva, negrita cursiva. Aquí, en informar responsable, decía sobre una conformidad, ya, esto de acá lo hemos modificado. Lo modificado lo ponemos en negrita cursiva. Aquí hemos puesto tres cosas. Aquí quitamos una. Entonces, cada que quitamos una, ponemos una X en negrita cursiva. Entonces, cada vez que yo abro mi documento así, yo ya sé que aquí cambié algo, que aquí cambié otra cosa y que aquí puse algo y ya lo quité. Así manejo el tema del control de los cambios. Coloca las normas generales que tú consideras conveniente, pero sí es importante que establezcas cuáles van a ser esos lineamientos, ¿de acuerdo? Para que te pueda servir, para que tu información esté ordenada realmente, ¿de acuerdo? Y con eso ahora sí, al fin nos nivelamos, al fin damos cumplimiento a nuestra cláusula 7. Ya a partir de la siguiente clase vamos a terminar con la cláusula 8 y la que sigue que son la 9 y la 10. Ahora sí ya estamos un poco más ordenados. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta respecto a la clase de hoy? Si no, ya para ir cerrando. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta que quieran hacer? Aprovechen, por favor.